Momento de darle la bienvenida al presidente de INAU, Pablo Abdala. El pasado viernes se lanzó la campaña Su futuro depende de tu amor, que apunta, a generar interés en las familias que tienen decidida una adopción, de poner, ¿por qué no?, la mirada en niños mayores de 5 años. Es abrumadora la mayoría de niños que hay de esa edad en condiciones de ser adoptados. De este y otros temas dialogaremos con Abdala, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias, Lorena. Magdalena, un placer como siempre. Bueno, el pasado viernes INAU presentó cifras y presentó el relanzamiento de esta campaña. Llama la atención, ¿no?, la cantidad de niños que tienen más de 5 años y que están en condiciones de ser adoptados. Sin duda, y es la consecuencia de esta realidad, de ese dato histórico, de esa característica que no hemos logrado superar y que tenemos que trabajar para que poco a poco podamos ir generando conciencia, sensibilizando a las familias precisamente para que... Pasemos un poco las cifras. ¿Cuántos niños hay en condiciones de ser adoptados? En este momento, porque ustedes saben que esto es muy oscilante, pero estamos con la cifra del viernes, eran 540, de los cuales apenas creo que 40 o 50 están en la franja de la primera infancia. Los demás ya todos tienen más de 5. De 5 a 10 hay cerca en el entorno de 200, el resto son preadolescentes o adolescentes hasta los 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que precisamente tú insinuabas, las familias, fundamentalmente las que se inscriben o principalmente demandan o aspiran a incorporar niños chiquitos o recién nacidos o que están en la franja de 0 a 2 o a 3, hasta los 5, como decíamos recién. Y después, es muy feo lo que voy a decir, pero se produce un proceso de acumulación, porque los niños van quedando, y a medida que van creciendo, los que no pueden revincularse familiarmente porque no tienen una alternativa familiar fuera del sistema, quedan institucionalizados y quedan a cargo del Estado. Esa es la realidad. El año pasado de 151, solo 11 fueron niños mayores de 8 años. Exacto. ¿Qué pasa con esos chicos, preadolescentes, adolescentes? ¿No le queda otra posibilidad que mantenerse institucionalizados hasta ser mayores? ¿O se está procesando algún tipo de alternativa para ver de qué manera? Es horrible porque parece que estamos hablando de objetos y no de personas, pero digo, ¿alguna idea, alguna iniciativa más allá de las campañas puede llegar a surgir? Es que en realidad la única alternativa es la que surge de la propia naturaleza de las cosas, es decir, que a lo largo del transcurso de su crecimiento, de su desarrollo, de su adolescencia, se dé la circunstancia de que aparezca una referencia o un referente o un pariente o una familia por afinidad o alguien que tenga algún vínculo y que por supuesto dé garantías de poder contener y darle a ese niño o a ese adolescente lo que tiene que tener fuera del sistema para que entonces se pueda revincular familiarmente. Si eso no acontece, está claro, y por supuesto tenemos muchísimos ejemplos, que ese niño y ese adolescente va a crecer en el INAU, va a cumplir la mayoría de edad en el INAU, y ahí se desarrollan o se deben desarrollar otro tipo de estrategias, porque entonces ya no tenemos que trabajar, a medida que el tiempo transcurre, ya el foco ya no se pone tanto en la revinculación familiar, sino que se empieza a poner en las estrategias de egreso del sistema, porque ese niño y ese adolescente algún día va a cumplir los 18 años y va a tener que egresar, y va a tener que sostenerse fuera del INAU. Abdala, se me ocurre pensar que acá hay dos dimensiones. Una, la de los prejuicios o reparos de las familias que desean adoptar en hacerlo con un niño grande, probablemente por prejuicios o no lo sé, de que es un niño que ya tiene un tramo de vida recorrido, experiencias probablemente dolorosas, por eso está en esa situación, y que puede ser más difícil para la familia de acogida reparar eso y funcionar en armonía. Y por otro lado, seguramente también están los tiempos que usted mencionaba, los jurídicos, etcétera, que a veces la vida de un niño pasa muy rápido y en ese afán de revinculación o de procesos que inician y se interrumpen con su familia de origen, va pasando el tiempo y cuando se quiere acordar, ese niño ya está más grande y bajan sus probabilidades de ser adoptado. ¿Dónde está, o para meternos primero en el tema de las familias, ¿son prejuicios eso que yo menciono? Formalmente sí. Nosotros normalmente asociamos, el análisis y el razonamiento que tú hacías es exacto y lo suscribo íntegramente. Asociamos generalmente la palabra prejuicio a algo negativo, ¿verdad? O a una actitud reprochable. En este caso, formalmente es un prejuicio, pero es un prejuicio, llamémosle, legítimo, entendible, lógico y humano. Porque ¿qué es lo que pasa? Las familias que adoptar es un acto de amor y que se presentan al sistema y se inscriben en él en el afán de incorporar un niño. De pronto muchas de ellas lo hacen
a priori sin descartar la posibilidad de incorporar niños más grandes. Es más, muchas veces llegan pensando en esa posibilidad. ¿Por qué ocurre que no siempre, pero muchas veces se desalientan o frecuentemente? Porque sobrevienen prejuicios o temores, o dudas o incertidumbres, que tienen que ver con lo que tú razonabas. Bueno, ese niño ya a partir de los 5 es consciente de su realidad, o por lo menos la intuye, o sabe claramente que esas personas que lo van a adoptar no son su padre y su madre biológico. Y eso a quienes lo van a adoptar les genera esas dudas y esa incertidumbre. ¿Qué irá a pasar? Si esto va a funcionar o no va a funcionar, como tú decías. Básicamente es eso lo que ocurre. Ahora, INAU y sus equipos tienen que entonces cambiar el abordaje, dar más apoyo a esa familia, capaz que generar un proceso más largo de acompañamiento para sostener. Es probable, pero sobre todo tenemos ahora, en lo previo, que sensibilizar y que persuadir, pero no a partir de la inducción. No se trata de engañar a nadie, obviamente, porque no tendría sentido y estaría muy mal, pero sí a partir de la evidencia. Porque así como tenemos esa evidencia que yo decía recién, también tenemos la evidencia de que cuando, sin embargo, los procesos se concretan con niños más grandes, terminan siendo tan exitosos como los otros, como los que se concretan con relación a niños pequeños. Y yo creo que eso también tiene una explicación, y es que todos los niños y todos los adolescentes están deseosos de vivir en familia, ¿verdad? De pronto son más o menos conscientes de esa realidad, lo expresan explícitamente o no, no importa, pero por una cuestión también humana, nos pasaría a cualquiera de nosotros. El ser humano nació para vivir en familia, para crecer en familia, para convivir y compartir la vida con otros. Y bueno, y de eso se trata. Entonces, cuando esos niños tienen la oportunidad, o se les da, que capaz que es la única oportunidad en su vida, de incorporarse a una familia, de que alguien los acoja y los adopte, no la desaprovechan. Eso es lo que la campaña quiere transmitir. Ahora ingresamos en una nueva fase, porque ustedes recordarán que el lanzamiento de esta campaña fue el 17 de octubre del año pasado, y empezamos ahora una etapa nueva que es en cada territorio, en cada departamento, vamos a hacer presentaciones específicas con equipos técnicos, con datos, con información, con testimonios. Los testimonios convencen mucho más un padre adoptivo o alguien que ya vivió la experiencia que el presidente de INAU, obviamente, ¿no? Entonces vamos a utilizar también eso, en el buen sentido de la palabra utilizar, para intentar persuadir. Tenemos un dato, hasta el 31 de marzo que se concretaron 49 integraciones, que es una cifra interesante porque está confirmando la buena tendencia en la que estamos, los números del año pasado y ya pasándolos levemente. Bueno, de esos 49, 13 corresponden a niños de más de 5. No es que sea una cifra espectacular, no estoy diciendo con esto que es una nueva tendencia, no, eso no pero sería... cambia un poquito la relación que se venía Pero dando, en tal caso nos genera entusiasmo y es más... O sea, hasta marzo eran 14... ¿Cuánto? Eran 13. 13 de más de 5. Cuando el año pasado habían sido solo 11, ¿no? No, bueno, pero esos 11 eran más de 8. Más de 8. Estos 13 no es exactamente la misma comparación porque estos 13 son más de 5. Ahora, lo vinculo con otro dato muy alentador. Desde el 17 de octubre que habilitamos una línea especial, el 0800 9300, se han comunicado cientos de familias, que por supuesto no quiere decir que con todas, ni siquiera con una parte, podamos tener éxito, pero estamos en contacto con ellas, ya se entrevistó a más de la mitad. De esa mitad que ya se entrevistó, muchas quedaron descartadas o se desalentaron o simplemente quisieron informarse. Con algunas, sin embargo, se sigue trabajando o por lo menos se han incorporado al sistema. Bueno, estamos haciendo todo eso en algo que por supuesto es de largo aliento, que lo queremos empezar nosotros y que lo tendrán que continuar los que vengan después de nosotros. Ahora, Abdala, se lo preguntaba hace un rato, pero ahora mencionaba el tema del poder crecer en una familia con determinada convivencia, ¿no? ¿Cómo es la vida también de esos jóvenes? ¿Se van frustrando cuando se les da una posibilidad y se cae? ¿Cómo es el acompañamiento también para ellos? ¿Qué se les señala? Porque si ellos ven que de los más chiquititos se van, de repente con quienes conviven. Claro. Bueno, es todo un tema. Por supuesto que allí, o a partir de allí, el esfuerzo y el abordaje y la respuesta técnica del INAU a partir de sus equipos, del trabajo de los psicólogos, de los asistentes sociales es esencial. Desde luego que las residencias del INAU no pueden sustituir lo que ese mismo niño recibiría o compensar lo que ese mismo niño recibiría en el ámbito familiar, porque lo que la familia puede dar no lo puede dar el Estado y probablemente viceversa. O sea, por eso lo de la corresponsabilidad en la crianza. Ahora, se empiezan a desplegar otro tipo de estrategias para que ese adolescente tenga una vida lo más plena posible y para que pueda desarrollar su vida con la mayor normalidad posible.
para que pueda formarse, estudiar, crecer, desarrollar su autonomía progresiva, aproximarse al mercado de trabajo. Allí tenemos una batería de instrumentos vinculados con el área de proyectos educativos, de áreas pedagógicas, bueno, las becas de trabajo, los convenios de primera experiencia laboral. Bueno, todo eso, por supuesto, particularmente con relación a la adolescencia, es lo que en esos casos se utiliza, porque ese joven tiene que vivir, tiene que seguir viviendo, tiene que desarrollarse y tiene que insertarse en el mundo como todos los adolescentes. Pero para eso va a contar solo con el INAU y con el apoyo del Estado, porque no va a tener ni un padre, ni una madre, ni un contexto familiar que en todo caso lo arrope, lo contenga y por lo tanto lo apoye en esa misma tarea. Ahí es el Estado entonces solo y el INAU solo, con el apoyo de las organizaciones sociales eventualmente, que tiene que suplir eso y hacerse cargo. Abdala, ¿qué pasa con los tiempos? Se ha mencionado que bueno, aumentaron la cantidad de integraciones, se bajaron los tiempos, la ley de urgente consideración introdujo cambios, pero también está la justicia de familia, que es la que toma decisiones cuando un niño bueno, corta el vínculo con su familia biológica. ¿Cómo estamos en esos tiempos? ¿La justicia trabaja al ritmo de las necesidades de los niños y niñas? Sería injusto decir que no, pero sin perjuicio, yo también lo que tengo que decir, y no es imputable a la justicia, es que ahí capaz que, Lorena, has tocado un resorte muy sensible, porque ahí tenemos sin duda un aspecto muy peculiar que condiciona todo esto, que tiene que ver con la declaración de adoptabilidad. Nosotros hemos acortado mucho los tiempos de valoración, los 18 meses de la ley de urgente consideración, todo eso se está cumpliendo y todo eso ha redundado en esta mejora que hemos tenido en las integraciones en el 2021, en el 2022, pero fundamentalmente de niños de primera infancia, como decíamos recién. ¿Qué nos pasa? Que también en esa relación, en esa interfase con el Poder Judicial, tenemos que ser más eficientes. Los jueces tienden a ser, y no es una crítica, lo comprendo, y es una seña de responsabilidad de la justicia, tienden a ser muy conservadores a la hora de declarar la adoptabilidad. Porque lo que el Código manda y lo que la Convención manda antes que nada es agotar todas las posibilidades de que los vínculos con la familia original se mantengan. Ahora, determinar precisamente que un niño rompió definitivamente los vínculos y que hay que declararlo adoptable es una decisión compleja que lleva tiempo y, ojo, y no es responsabilidad solo de los jueces. Los jueces tienen la responsabilidad final, por eso son muy cuidadosos y hasta conservadores. Pero también hay responsabilidad del INAU, ya no de los equipos de adopciones, sino de los equipos de territorio, de asesorar adecuadamente a los jueces, de llevarle a los jueces en tiempo y forma la información. Y bueno, y en eso vamos mejorando. Ahora, es muy difícil decidir el momento indicado y determinar que efectivamente ya pasamos de una fase a la otra y que por lo tanto hay que decretar la adoptabilidad y autorizar al INAU a que proceda a la inserción provisoria de ese niño. Sin duda, allí hay, repito, un resorte muy sensible en todo esto que después termina condicionando lo que venga, porque naturalmente eso insume tiempo y porque además los procesos humanos obviamente no son de la noche a la mañana. Cuando hay padres que tienen su capacidad de atender y de cuidar a los niños debilitada por las más diversas circunstancias, bueno, no es muy fácil determinar, no es algo mecánico, determinar si eso es definitivo o no lo es, si los padres pueden recuperarse de su situación o no, si pueden salir de un problema circunstancial de adicciones o si están en un problema más severo de consumo problemático. ¿Cuál es el principal problema por cual los niños son dados en adopción, digamos? Supongo que han cambiado con los años los temas sociales, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? Yo creo que si tuviera que definir un vocablo, defino el vocablo violencia en sentido más amplio. Violencia en el sentido de la que se ejerce explícitamente, ¿verdad? De la que se ejerce a través de la violencia física o de la violencia emocional, pero también de la que se ejerce por la omisión o por la negligencia a la hora de los cuidados, y eso como consecuencia de las más diversas circunstancias. El consumo problemático, sin duda, allí juega un papel muy preocupante, en los adultos, naturalmente, ¿no? Bueno, ustedes saben además que el último estudio que nosotros tenemos, el último censo que se hizo del sistema de protección, que analizó las causas de los ingresos de los niños y de los adolescentes al sistema de 24 horas, determina que el 50% de los ingresos tienen que ver con la violencia. Y bueno, y eso está vinculado con todo esto, porque los niños que salen en adopción son niños institucionalizados, son niños que están en el sistema de protección. Abdala, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para
trasladarle una consulta. Hace algunos días, cuando se conoció esta situación de la denuncia contra el senador Penades, usted dijo que confiaba en que Penades iba a poder demostrar su inocencia ante la justicia. Surge una nueva denuncia y una posibilidad de una tercera. ¿Qué reflexión le amerita por estas horas? ¿Cambió en algo su forma de ver esa situación? Yo, de un tiempo a esta parte, Magdalena, y particularmente desde que se ha iniciado, como se inició una indagación judicial con relación a esto, he dicho que de este tema prefiero no hablar, salvo reafirmar lo que reafirmamos todos permanentemente y está bien. Y yo vengo, por supuesto, invocando desde el inicio, que es la importancia de que esto esté en manos de la justicia, que la justicia sea la que intervenga, que actúe con la mayor serenidad en un tema que es muy delicado, sin duda, y que todos confiamos en ella y por lo tanto tenemos que dejarla actuar. Yo además presido una institución que en ocasiones, con mucha frecuencia, actúa como auxiliar de la justicia. De manera que en ese sentido, bueno, llamémosle así, me he llamado a silencio, me he convocado al silencio, porque creo que es la mejor contribución. Sobre todo con un tema tan complejo, cuando decimos que a veces es tan difícil de detectar esos casos de explotación. Digo, no quiero decir que sea el caso de Penades, pero seguramente eso motive o no, aliente o no a las personas a denunciar, ¿no? Sí, el tema de la explotación sexual, más allá de este caso particular, por supuesto, es un tema muy complejo, es un tema que acontece en el ámbito privado, como lo ha determinado el CIPIAP. El próximo martes 25, se los adelanto, no es exclusivamente o específicamente de explotación sexual, pero casi, y por supuesto es un fenómeno vinculado con el otro. El CIPIAP va a presentar las cifras del año 2022. Les adelanto desde ya que superamos los guarismos del año 2021. La violencia contra los niños se incrementa y se incrementa significativamente. Y allí estamos hablando desde el simple maltrato, y lo de simple no es, por supuesto, por minimizar la importancia del maltrato, que está muy mal y que hay que perseguirlo, hasta los casos de abuso sexual, pasando por todas las formas de violencia. Y bueno, yo creo que sobre eso también hay que sensibilizar. Así que el próximo martes 25, que es el Día Mundial de Lucha contra el Maltrato Infantil, estaremos dedicándonos a ese tema sin ninguna duda. Ojalá, ya tenemos que cerrar, pero quisiera hacerle una última pregunta a propósito de cómo maneja el INAU la situación que se está dando en el IABA. Son la mayoría menores de edad, hay una situación ahora en Fiscalía con amenazas, hay una exposición fuerte de esos jóvenes. Bueno, nosotros no estamos interviniendo, la justicia hasta ahora por lo menos no nos ha convocado, no corresponde que tomemos ninguna iniciativa. Por supuesto, yo simplemente me remito a lo que con relación a esto el Ministerio de Educación y Cultura, las autoridades de la ANEP y de secundaria han actuado y han dicho, y bueno, y respaldo la actuación sin duda de las autoridades de la educación, lo digo expresamente, pero no quiero inmiscuirme en un asunto que no me corresponde directamente. Aquí estamos hablando de situaciones que se dan con menores de edad, pero que están sometidos a la patria potestad. El Estado, esto es un poco como aquel episodio que tuvimos en Paysandú, ¿se acuerdan? Cuando aquella manifestación donde una mujer irrumpió con cánticos de tono feminista y se reclamaba que el INAU interviniera. Mediando la presencia de los padres y la patria potestad de padres y madres, la intervención del Estado es siempre supletoria, siempre subsidiaria. Si nosotros recibiéramos una denuncia, la consideraríamos y eventualmente después actuaríamos. Pero frente a temas donde los padres están interviniendo y donde la justicia ya está interviniendo, simplemente tenemos que estar a la expectativa. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente de